Bienvenidos a una exploración exhaustiva del trágico hundimiento del Lusitania, y las trascendentales consecuencias que provocó en la Primera Guerra Mundial. Nuestro viaje profundiza en los anales de la historia, desentrañando intrincados detalles de uno de los acontecimientos más fundamentales que se desarrollaron durante la guerra, preparando el escenario para la eventual participación de Estados Unidos. Construido por Cunard Line, el RMS Lusitania, en su mejor momento, fue el barco más grande y lujoso de su tiempo. Equipado para albergar pasajeros y carga, se convirtió en un símbolo del lujo y el orgullo británicos, hasta que el destino de la guerra ensombreció su ilustre viaje el 7 de mayo de 1915. Era el año 1915 y la Primera Guerra Mundial arrasaba Europa. Alemania, en su despiadada estrategia de guerra submarina sin restricciones, consideraba que cualquier barco que entrara en aguas británicas era presa fácil, independientemente de si transportaba suministros de guerra o civiles indefensos. En este contexto, el RMS Lusitania inició su fatídico viaje de Nueva York a Liverpool, transportando una mezcla diversa de pasajeros, tanto estadounidenses como británicos, con esperanzas y aspiraciones al mando, sin darse cuenta del peligro que acechaba. En los anales de la historia naval, el submarino U-20, comandado por el capitán Lieutenant Walter Strieger, se grababa un nombre cuando se acercaba a las aguas frente a la costa de Irlanda, centrándose en su presa desprevenida, el lujoso icono de la mares, RMS Lusitania. El torpedo lanzado desde el U-20 encontró su objetivo, golpeando la proa de estribor del Lusitania con aterradora facilidad, seguido de una segunda explosión que destrozó la integridad estructural del barco. La inyección letal había sido entregada, marcando un giro catastrófico de los acontecimientos que cambiaría dramáticamente el rostro de la guerra. Se produjo el caos cuando el magnífico barco, tambaleándose por el repentino ataque, comenzó su lento e inexorable descenso hacia el abismo. Gritos de terror y desesperación se mezclaron con el sonido de las aguas turbulentas, ahogando cualquier apariencia de normalidad y hundiendo al barco, y a sus ocupantes en una pesadilla de proporciones insondables. El hundimiento del RMS Lusitania, además de ser una tragedia monumental, también supuso un punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial. La pérdida sin precedentes de vidas civiles, incluidos 128 estadounidenses, provocó indignación y condena en Estados Unidos, acelerando su inevitable entrada en la guerra. Las imágenes desgarradoras de la Lusitania afectada luchando contra las olas, multitudes de pasajeros luchando por botes salvavidas, y el trágico descenso final a las frías y oscuras profundidades del Atlántico unieron al mundo contra la siniestra cara de la guerra, acelerando la ya creciente marea de opinión pública a favor de la intervención estadounidense. El incidente también empañó la imagen global y la posición diplomática de Alemania, y muchos países consideraron excesivo el ataque a Lusitania. La consiguiente indignación pública y las tensas relaciones diplomáticas solo sirvieron para alienar aún más a Alemania, y acercarla mucho más a verse atrapada en un amargo conflicto con Estados Unidos. La búsqueda de llevar ante la justicia a los responsables del ataque se convirtió en un momento decisivo en los anales del derecho internacional. En consecuencia, impulsó el creciente coro para la formulación de reglas y protocolos que protegerían eficazmente a los no combatientes en tiempos de guerra. Inmediatamente después, se lanzaron misiones de rescate con varios barcos, pescando a los supervivientes entre los escombros. La operación de salvamento también contribuyó a los importantes datos disponibles sobre el incidente, ayudando en posteriores iniciativas de investigación y conmemoración. El lugar de descanso del RMS Lusitania, frente a la costa de Irlanda, sigue siendo un lugar de interés y reverencia, un conmovedor recordatorio del coste humano de la guerra. Los buzos, que se aventuraron en las profundidades oscuras y turbias para capturar imágenes inquietantes del casillero de Davy Jones, han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la tragedia. A lo largo de los años, el RMS Lusitania sigue evocando una sensación de intriga y curiosidad, lo que ha provocado numerosas expediciones arqueológicas y avances tecnológicos en el campo de la exploración marina. Las nuevas pruebas descubiertas han proporcionado una comprensión más completa de la cadena de acontecimientos que condujeron al trágico incidente. Se han establecido museos y monumentos conmemorativos dedicados a Lusitania en todo el mundo, que sirven como conmovedores recordatorios de la tragedia que ocurrió. Estos sitios albergan una gran variedad de artefactos, incluidos elementos recuperados de los escombros, que transportan a los visitantes al pasado, dando testimonio de un capítulo desgarrador en el viaje de la humanidad. El hundimiento del RMS Lusitania, un transatlántico de lujo transformado por la guerra en una víctima, dejó una huella profunda y duradera en la historia mundial. En última instancia, fue solo un capítulo de una época desgarradora en la que el mundo se vio sumido en la violencia, dejando a su paso innumerables historias de pérdida y coraje que continúan resonando en nosotros hoy. A medida que nuestro viaje llega a su fin, debemos reflexionar sobre el profundo impacto que ejerció esta tragedia, empujando a la humanidad a las garras indomables de la guerra, transformando el rostro de las naciones, y dejando un sombrío recordatorio sobre la capacidad destructiva de la humanidad. Conflicto. En un mundo que todavía se enfrenta a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el hundimiento del Lusitania es un sombrío emblema de la devastación desatada.
Mientras nos detenemos a recordar las innumerables almas que fueron víctimas de sus poderosas turbulencias, volvamos a comprometernos con la búsqueda de una paz duradera. Los recuerdos del RMS Lusitania, sus pasajeros, el personal y las familias abandonadas permanecen grabados para siempre en los anales de la historia. A medida que continuamos descubriendo e interpretando nuevos datos, la convincente historia de Lusitania solo crece en importancia, revelando innumerables lecciones sobre la humanidad, la guerra y el precio de la paz. Debemos viajar de regreso y recordar este desastre no solo por las vidas perdidas, y los avances tecnológicos impulsados por este incidente, sino también por el rico legado humano que conlleva. La historia de RMS Lusitania no solo es una advertencia sino también una ventana a las profundidades de la perseverancia humana frente a probabilidades inflexibles. A medida que el siglo XX decayó, y la sociedad se enfrentó a cambios tremendos, los restos de Lusitania esparcidos por el fondo marino arenoso continuaron desempeñando un papel pequeño pero crítico. Décadas de erosión y corrosión cuentan una historia silenciosa, tejiendo su narrativa en medio de las mareas menguantes y crecientes de la historia. Las innovaciones en metodologías de investigación, tecnologías avanzadas de buceo y un deseo tenaz de descubrir la verdad sobre Lusitania continúan impulsando la búsqueda de respuestas. Cada año que pasa, nos aventuramos a desentrañar el enigmático dominio del mar en torno a los numerosos secretos que lleva. La cobertura mediática, la correspondencia y los diarios de la época ofrecen una visión panorámica de la época, reconstruyendo el contexto definitivo dentro del cual el Lusitania zarpó y posteriormente tropezó desastrosamente. Editoriales deslumbrantes, fotografías escalofriantes e historias desgarradoras se entrelazan para contar una narrativa colectiva más amplia. Y a medida que nos despedimos de este viaje convincente, nuestra sed de comprensión y conocimiento no hace más que crecer. La historia de RMS Lusitania no es simplemente un capítulo de la crónica de la lucha y el conflicto humanos, sino también un catalizador involuntario del cambio, una chispa puesta en marcha que finalmente culminó en un mundo que lucha por la armonía universal. Desde su grandeza hasta sus momentos finales y catastróficos, desde sombras ambiguas de duda hasta espectros fusionados de verdad, el viaje de RMS Lusitania resume el espíritu tumultuoso de una época. Al concluir nuestra exploración, los dilemas y complejidades que rodean su desaparición nos invitan a hacer una pausa y reflexionar, reflexionando sobre las consecuencias de gran alcance del accidente. En última instancia, la narrativa de Lusitania, amplificada por desgarradores relatos de testigos, documentos históricos y restos entretejidos en el tejido de la historia, sirve como un crudo recordatorio de los peligros de la guerra. Las guerras extinguen vidas preciosas, desentrañan civilizaciones y arruinan la humanidad colectiva que nos esforzamos por atesorar y proteger. Requiems melodiosos, epitafios sombríos y juramentos incesantes de recuerdo riegan diligentemente el lecho conmemorativo de Lusitania, alimentando el legado dejado por los miles que sufrieron y pagaron el precio máximo. Se erige como un centinela silencioso que hace señas a todos los que quieran escuchar, recordar, reflexionar y renovar su compromiso con la paz. Recordemos las virtudes encarnadas por los esfuerzos por reconstruir estas narrativas fragmentadas, una búsqueda incesante de la verdad, una fe inquebrantable en el potencial de superación personal de la humanidad y un deseo duradero de paz. A medida que pasan los aniversarios de esta catástrofe, no olvidemos las lecciones que imprimió en nuestra psique colectiva. El eco de la crisis en los pasillos del poder sirve como un amargo recordatorio. A menudo, se necesita una pérdida inconmensurable para catalizar el cambio. El hundimiento del Lusitania, símbolo de paz transformado en presagio de guerra, sigue proyectando su larga e ineludible sombra en el escenario mundial. A la historia rara vez le importan las conclusiones convenientes o las resoluciones claras. En una era de cambios incesantes y progreso implacable, las lecciones de la Lusitania, del conflicto y sus calamitosas consecuencias siguen siendo tan oportunas y pertinentes como lo fueron hace un siglo, sin disminuir con el paso del tiempo.